Hola, ¿qué tal? Acá estamos en un nuevo video y vamos a seguir con una temática como en un par de videos anteriores, que arranqué como medio al revés en realidad, porque arranqué por los 12 vinilos que te recomiendo de los 90 que tenés que tener. Pueden haber parte 1, parte 2, ya lo vamos a ir viendo con la marcha. En este caso vamos a hacer 12 vinilos de los 70 que te recomiendo que tenés que tener. Así que vamos con la intro y seguimos con el video. Bueno, mi nombre es Diego Solar, para los que no me conocen, siempre digo lo mismo. En este canal hablamos de audio, de vinilos, de CDs y de varias cosas más. Así que nada, antes que nada les voy a pedir que se tomen un momentito y le den al like, al suscribirse y a la campanita. Así el canal crece y seguimos pudiendo hacer contenido y todas esas cosas que a ustedes tanto les gusta. En este caso, como les hablé anteriormente, bueno, vamos a arrancar por mostrar vinilos de los 70, en este caso 12 vinilos de los 70 que tenés que tener, o que al menos yo te recomiendo. Algunos ya los vieron en otros videos anteriores que hice, pero bueno, ahora los vamos haciendo así por año, para que más o menos los que no conocen a algunos intérpretes puedan ir escuchándolos y puedan ir buscándolos y comprando. Son discos que están muy bien, algunos son discos que se consiguen muy fácil y no valen mucha plata. Así que nada, arrancamos. Vamos con el primero y alguien que en nuestro canal ya tiene una mención honorífica y es el señor Alan Parsons, como no, con Yo Robot. Yo Robot para mí es un discazo de Alan Parsons. En este caso yo lo tengo Gatefold. Ahí clásicamente Alan con su peluquita. No sé si la secretaria me va a decir si está bien y si está enfocando bien. La escucharon de fondo a la secretaria. Bueno, en esta versión Gatefold, el disco en este caso es nacional y lo tengo en muy buen estado, ¿eh? Muy buen estado este disco. La verdad que se escucha magnífico. Un disco totalmente recomendable. Yo Robot de Alan Parsons. Para los que no compraron todavía nada de Alan Parsons, miren, Alan Parsons es sinónimo de no clavarse. O sea, pueden arrancar a comprar el que quieran. Eve, hay un montón. Eve. Decir bien las cosas en inglés. Así que nada, Yo Robot de Alan Parsons es el primero. Vamos con el segundo disco, que es un disco que a mí me gusta muchísimo, y que me sorprendió porque no le daba mucha pelota a esta banda. Pero bueno, me encanta. En este caso el disco es Bad Company y el disco se llama exactamente igual, Bad Company. Ahora sí, en este caso el disco está detonado. La tapa, miren lo que es la tapa. O la tengo que mandar a hacer o la tengo que conseguir de alguien que la tenga. Bueno, si alguno de ustedes la tiene y no tiene el disco, podemos hablarlo. Porque esta está terrible. Pero, el disco no. El disco está 0 kilómetros. Por eso lo conservo, porque el disco está genial, se escucha muy bien, pero se ve que se ha mojado al dueño anterior y yo lo compré por muy buen precio porque la tapa estaba destruida. Pero esto es un discazo, escúchenlo, van a ver que les va a gustar mucho esta banda. A mí sinceramente me encantó. Esto es del año, bueno, no lo puedo leer porque está hecho peluca. A ver si lo puedo leer acá en el... No me voy a tratar de no equivocarme como en el video anterior que metí un disco del 2000 en el de los 90, ¿no? Para que después nadie me esté corrigiendo. Este es del año 1974. Vamos con el tercero, un descubrimiento para mí que tenía mi viejo en su colección. Ya lo mostré en algún que otro video, pero bueno, como les dije, algunas cosas se van a repetir porque ahora vamos por temáticas de épocas. Y como estamos hablando de los 70, vamos a hablar de una banda de, digamos que esto para mí es heavy metal directamente. Butchie, Listo para Matar. Iba a decir Vestido para Matar, pero no, es Listo para Matar Butchie, que tiene como este halcón ahí en la tapa, con el sello de convivencia sagrada. Que algunos lo deben saber más que yo qué significa. Nada, buenísimo. Estos muchachos estaban para mí adelantadísimos a su época. Heavy metal, hermoso, o hard rock, no sé.
cómo catalogarlo realmente. Si alguno me lo quiere corregir, no hay ningún problema. El disco excelente, en excelente estado, no tiene insert, es nacional, pero se escucha muy bien. Bárbaro este disco, es la tercera recomendación del año 1974, ¿sí? Sello MCA. Bueno, un clásico que viene ahora, un clásico de una persona que a mí me encanta mucho como canta, siempre yo lo he visto en vivo y es un artista de primer nivel, aunque no todos lo consideren así, y es el señor Christopher Cross con este disco tan famoso en el que tienen temas conocidos como los que ya sabemos con Say You We Mind, Sailing, bueno, muchos de los temas de este disco son buenísimos. Sobre todo esos dos que les recomendé. El disco está muy bien. Este es una versión USA. Tiene su insert, que está acá un poquito roto. Que ahora que lo guardo lo voy a guardar un poquito mejor. Estaba medio doblado. Y el disco, impecable también. Muy bien, se escucha muy bien. No tiene nada, ni un ruidito extraño ni nada. Un pequeño de escritura como todos los discos viejos. Pero hermoso disco de Christopher Cross, imperdible, creo que ya la mayoría de los que ven este canal lo deben tener, salvo que no te guste Christopher Cross, obviamente, ¿no? Y bueno, vamos con otro más, y en este caso un artista que a mí también ustedes saben que me gusta mucho, que es El Eterno al que le llamamos a Cliff Richard. De Cliff Richard tengo varios discos, pero ayer le regalé uno a un amigo, pero en este disco les voy a presentar, en este disco no, en este video les voy a presentar este disco. Bueno, vamos para atrás. I'm Nearly Famous de Cliff Richard. Este es un discazo, está la tapita media jodida, por eso se asoma un poquito el disco por acá abajo. Bueno, de muchos años, en esa época, como todo lo contrario a lo que dice este muchacho, que las reediciones de ahora no se hacen con amor. Antes tampoco se hacía con mucho amor, porque esto es un papelito. Ni siquiera se han esforzado en hacerlo, viste, ni brillante ni nada. Es muy mala la tapa, muy de mala calidad. Bueno, Music Cat en sellos, eso sí, se escucha muy bien y el disco está en excelentes condiciones. Este tiene el disco tan famoso, el tema tan famoso, Devil Woman. No sé qué pasa que tengo la palabra disco metida en la cesera y lo digo a cada rato. Devil Woman de este disco es maravilloso. Escúchenlo, que está muy bien. Escúchenlo, si no lo conocen, siempre tienen la posibilidad de escucharlo en Spotify y sacarse las ganas. Vamos a ir con dos nacionales y los dos de la misma banda, porque este me vino de regalo por una gente que le tengo mucho aprecio y me la regalaron y la verdad que lo escuché y este disco no se puede creer lo que suena, lo que tocan, me encanta. Color Humano 2. ¿Este es el 2 o el 3? Ah, buena pregunta. Bueno, Color Humano 2 para mí. Color Humano 2. Sí, Color Humano 2, discazo, pero discazo, total. Esto es del año 1973. El estado de este disco está impecable, más allá de, bueno, la suciedad que tiene la tapa por el famoso ringware ese que se le hace. Ahora está más protegido que antes, lo tengo en una buena bolsita. El disco, yo la verdad que no puedo creer cómo está. Para mí que el que compró este disco, como me dijo un amigo, se ve que lo compró y no le gustó porque no se puede creer. Este disco está sin rodar. Lo rodé yo, me parece. El otro lo puso y dijo, esta mierda no me gusta y lo sacó. Seguramente. Discazo de Color Humano. Lo voy a tener acá a mano porque ahora les voy a mostrar el Color Humano 3. Pero esto sí es una reedición. No sé de qué año es esta reedición. El disco es de 1973. Del mismo año que este. Lo sacaron el mismo año. Casi les diría, hasta es mejor que el anterior. Me gusta más cómo suena el otro porque es de época y sinceramente, aunque yo no estoy en contra de las reediciones, soy muy fan de las reediciones, me gustan mucho, tengo que reconocer que esta reedición no suena mejor que el original del otro de Color Humano 3, de 2. Este es Color Humano 3, para que se den una idea. Acá están de frente y acá están de espalda, como un poquito más alejado. Eso es lo que para mí en el arte de tapa falló el que lo dibujó, porque lo podía haber hecho a la misma distancia. Busqué el original y también es igual. Así que nada, es un error para mí no haberlo hecho a la misma distancia, o sea, este del mismo tamaño que ese para que quede como mejor. Pero bueno, nada, un detalle. No sé si es tan importante. Discazo también de Color Humano, no se lo pierdan.
Incluso esta reedición sale muy bien de precio. No sé ahora, porque ahora no sé si hay buen precio de nada. Pero cuando yo lo compré, la verdad que estaba muy barato. Vamos con otra recomendación. Siempre estamos hablando de los 70. No sé si no apareció en el video anterior. Pero bueno, ahora no me di cuenta y lo volví a poner acá. No importa, estoy lleno de los pedacitos de cartón del disco de Bad Company que se me cae a pedazos. Esto creo que es del año 71, David Crosby. Pero siempre lo muestro porque este disco hay que tenerlo, muchachos. Este disco hay que tenerlo. Como siempre me olvido el nombre de este disco porque no lo trae en esta versión. Pero creo que se llama... No sé, no tengo ni idea, no voy a volasear. Ya me lo dijo algún seguidor por ahí en el video anterior o en el otro. Este disco de David Crosby, en el cual dije anteriormente con cara de Gatúbelo ahí, no puede faltar en su colección. De verdad se los digo, esto es un discazo de punta a punta. El otro día se lo recomendé a un amigo y me dijo, sí, la verdad que está bárbaro. Escúchenlo si nunca escucharon esto porque les va a encantar. Vamos con otro más. Otro que también es un conocido de la casa y que siempre lo muestro y no me voy a cansar de mostrarlo porque este es un disco que sale en cualquier lado. Vas a cualquier disquería de cuarta, de quinta, de décima, a cualquier rincón de por la ciudad, levantás una piedra y ¿quién aparece? David Gates con su hermosa sonrisa en este disco que se llama First. Me imagino porque es el primer disco de él como solista. Yo lo tengo en esta versión Gatefold. De época que se me está desarmando un poco porque acá tiene un pedazo de cinta que le habían puesto de papel y está dura como rulo de estatua. Este disco, bueno, es un disco del año 1974 que tiene, miren, desde que empieza hasta que termina está bueno este disco, pero tiene un tema en especial que se llama Anna, que es An, y tiene un tema que se llama Sweet Clothes and Rain, que les pone la piel de gallina. Un discazo total, muchachos, por 2 pesos con 50 en cualquier feria que vayan, búsquenlo porque esto no puede valer más de 3.000, 4.000 pesos. Es un discazo, ¿eh? Discazo. Posta. Yo soy muy fan de David Gates y de Brett. Ustedes ya lo saben. Bueno, vamos con otra de mis bandas preferidas y con un disco que lo pude conseguir en una versión importada. ¿Por qué no nombrarlo? Ahora que nos hemos reconciliado con el señor Miguel Ángel. Con el señor Miguel Ángel conseguí esta versión porque yo tenía la nacional que estaba bastante detonated. Que la vendí igual y estaba en muy buen estado el disco. Lo que estaba medio mal era la tapa. Pero la conseguí en versión USA de parte de Miguel. Tiene hasta el insert adentro. Hermoso está este disco. Hermoso. Doobie Brothers, Minute by Minute. Acá lo tienen abajo. Un disco del año, miren, 78. Por los pelos ahí anda rozando los 80. Un discazo total. De punta a punta buenísimo. Acá ya cantaba Michael McDonald. Un gran cantante que ahora tiene cabeza de ajo. Ahí estaba con el pelo negro. Hermoso, hermoso disco. No pueden perdérselo, búsquenlo porque es un discazo. De acá se copió Raúl Porchetto. Espero que Raúl Porchetto no me haga lío por esto que voy a decir. Pero Metegol, Raúl Porchetto se lo copió de un tema de acá de este disco. Si ustedes lo escuchan bien se van a dar cuenta. Vamos con otra... Perdón, Porchetto, no te me vayas a enojar y me venga a decir... Pero Igor, ¿qué estás diciéndome? Bueno, este disco se lo recomiendo a cada uno que puedo y en este caso lo tengo impecable porque esta es la edición que recibí de My Father. Yo lo había comprado este disco en la disquería de aquella señora que te atiende así. ¿Qué querés? Bueno, ese que compré se lo vendí a un seguidor que la tapa no estaba muy nueva, pero el disco estaba muy genial y ese seguidor está enamorado de ese disco porque anda subiendo videos a cada rato y etiquetándome diciendo esta es buena música y a mí me pone muy feliz que a ustedes les guste lo que yo recomiendo. Bueno, se llama Gene Cotton and American Ace. Difícil de conseguir para escuchar. En Spotify no está, lo pueden escuchar en YouTube. Creo que en Tidal tampoco está, pero por ahí en Deezer sí está.
Se llama Jim Cotton and American Ace, porque si lo buscan por Jim Cotton solo sale como solista y no van a encontrar este disco. No String Attached se llama, o Attached Paranger. Esto es una versión gatefold un tanto extraña porque es tapa doble de acá, tapa fina de acá, con las letras, y la particularidad que algunos otros discos también lo hacen es que el disco se saca desde acá y no desde afuera. Para mí es bastante rompepelotas, sinceramente. Yo no lo guardo ahí porque si no tengo que andar sacando el disco. Está muy bien. Tiene un rayoncito acá superficial, pero que no produce ningún toque, ningún ruidito ni nada. Porque debe haber sido un uñazo de que se le debe haber caído a mi viejo y le tiró el manotazo y le pegó con la uña de gallo. Pero nada. Espectacular. Este disco, de verdad, búsquenlo. Si se consigue, porque yo lo he visto en varias disquerías. No es un disco inconseguible. Muy, muy, muy bueno. Y vamos con el último de la tarde. En este caso, otro disco heredado también de mi viejo, de un ex Beatle del sello Apple, no Apple de los iPhone, pero Apple del sello de la música, y es George Harrison, que supongo que el nombre del disco es Viviendo en el Mundo Material. Esto es un muy lindo disco que yo tampoco le había prestado mucha atención y me terminó gustando muchísimo, más ahora que cuando era más joven. Gatefold en excelentes condiciones, siempre el sello del OM o de no sé qué es acá, porque él es así como muy místico. Tiene el insert y tiene el disco, que tiene una galleta como muy particular, muy linda. Y el disco se suena todo y está súper bien grabado. Les voy a mostrar el insert ya que estamos. Total, ahí está el OM que le digo yo. No sé si es el OM o qué es. Con otro. Alguien me lo dijo algún día en un video que hice esto. Es como una especie de póster porque se abre. Con una foto muy copada. Un dibujo muy copado. Así que nada, este es el último de George Harrison, viviendo en un mundo material, ¿no? Viviendo en un mundo material, sí, tal cual. Parecido al nombre de Ben Harper. Sí. Welcome to the Material World. Bueno, no sé, algo así. Así que nada, esto es todo por hoy, muchachos. Espero que les haya gustado esta selección que les hice de los años 70. No se olviden de nuevo, si les gustó el contenido de hoy, darle al suscribirse, al like y a la campanita. Creo que era al revés, ¿sí? Era al revés. Así que nada, Bueno, sí, me corrige mi mujer acá que diga, bueno, esto es todo por hoy, muchachos y muchachas. Siempre me olvido de nombrar a las chicas, sé que las chicas están presentes, lo sé porque en los vivos aparecen 2 o 3 siempre hablando, y sé que también nos miran algunas chicas más. Discúlpenme si me pinta la machiruleada y solamente nombro a los hombres, pero no lo hago a propósito, es una cuestión de no sé, que lo tengo instalado de mala manera. Así que nada, muchachos y muchachas, por hoy el video se terminó y la próxima vamos a ir con algo de los 80, ¿no? Hicimos de los 90, hicimos de los 70, ahora vamos a ir con lo de los 80, una época que a mí mucho no me gustó, pero algunas cosas se pueden rescatar de los 80, sobre todo de los artistas que continuaron siguiendo su estilo hasta los 80, ya los que se fueron a sumarle ese tipo de camaritas y cosas extrañas de los 80 con mucho tecladito y boludeces que a mí no me gustaban, sintetizadores y esas baterías que hacían ahí la recagaron. Pero bueno, no importa, vamos a tratar de buscar artistas que nos gusten y que hayan mantenido su estilo y lo vamos a mostrar. Puede haber segunda parte de los 70, puede haber segunda parte de los 90, puede haber segunda parte de los 80 y también puede haber segunda parte con mi mujer acá presente la pondremos acá al lado nuestro como la otra vez, de los vinilos que nos gustan escuchar juntos, segunda parte. Así que nada, ahora sí, esto es todo por hoy, nos vemos, les mando un beso en la cola, corten.